Hola, te mando un saludo y espero que te encuentres muy bien. El día de hoy te mostraré algunos ejemplos resueltos sobre cómo escribir la configuración electrónica, realizar el diagrama de orbitales y determinar los números cuánticos del electrón diferencial para el átomo de un elemento. El primer ejemplo que te mostraré es el siguiente. El ejemplo nos dice, para el estaño realiza lo siguiente. Escribe la configuración electrónica en su estado fundamental. Dibuja el diagrama de Bohr. Dibuja el diagrama de orbitales. Escribe la configuración electrónica en notación kernel. Determina los números cuánticos del electrón diferencial. Y por último determina y señala los electrones de valencia. En el primer inciso nos piden escribir la configuración electrónica en el estado fundamental para el estaño. Lo primero que debemos de hacer para poder escribir la configuración electrónica es determinar cuántos electrones tiene el átomo de estaño. Para ello debemos observar el número atómico. El número atómico nos describe cuántos protones hay en el núcleo de un átomo. Por lo tanto, para el estaño su número atómico es 50 y eso nos quiere decir que hay 50 protones en el núcleo del estaño. Para determinar cuántos electrones hay, debemos de recordar que un átomo es eléctricamente neutro. Por lo tanto, si tenemos 50 protones en el núcleo, es lógico pensar que deben de haber 50 electrones en la corteza para que el estaño sea eléctricamente neutro. Por lo tanto, nosotros debemos de realizar la configuración electrónica de tal forma que distribuyamos esos 50 electrones en los diferentes orbitales. Para saber cómo vamos a llenar esos orbitales tenemos que seguir el diagrama de Moller, el cual nos va a indicar el llenado y de acuerdo al nivel de energía. Por lo tanto, nosotros debemos de tomar en cuenta que tenemos 50 electrones, por lo que debemos seguir las flechas azules para saber el orden de llenado del átomo de estaño. Comenzamos con el 1s2. Ahí comenzamos con 2 electrones. Seguimos con la siguiente flecha que nos indica 2s2. Llevamos 4 electrones. Si continuamos el llenado, vamos a 2p6, donde llevaríamos 10, 3s2, 12, 3p6, 18, 4s2, 20, 3d10, 30 electrones, 4p6, 36, 5s2, 38, 4d10, 48 y el siguiente es 5p6. Sin embargo, si nosotros utilizamos los 6 electrones de los orbitales p, nos pasaríamos de los 50 electrones a los que debemos de llegar. Entonces debemos de llenar solamente con la cantidad que nos hace falta. Hasta 4 de 10 llevábamos 48, por lo tanto para llegar a 50 necesitamos solo 2 electrones, por lo que finalmente la configuración electrónica va a terminar en 5p2. A partir de la configuración electrónica que hemos determinado en el inciso anterior, podemos determinar muchas cosas importantes, por ejemplo, el diagrama de Bohr. El diagrama de Bohr es un esquema gráfico en el que nosotros podemos representar los niveles de energía y la cantidad de electrones que hay en cada uno de ellos. Por ejemplo, en este caso, para determinar cuántos electrones hay en cada nivel de energía, debemos de identificar en nuestra configuración electrónica los diferentes niveles de energía. Recordemos que en esta notación el número grande nos indica el nivel de energía o número cuántico principal, mientras que las letras nos indican el tipo de orbital y los superíndices, es decir, los números pequeños, nos indican la cantidad de electrones que hay en cada orbital. Por lo tanto, si nosotros queremos determinar cuántos electrones hay en cierto nivel de energía, lo único que debemos de hacer es sumar los superíndices independientemente de los orbitales en los que esté. Por ejemplo, para el nivel 1, observamos en la configuración electrónica que solo poseemos el orbital 1s y en ese orbital solo hay 2 electrones, por lo tanto en el nivel 1 únicamente habrá 2 electrones. Si nosotros observamos el nivel 2, tenemos un orbital 2s y 3 orbitales 2p. Entonces, para determinar cuántos electrones hay en el nivel 2, debemos de sumar los 2 electrones en los orbitales s más los 6 electrones en los orbitales p, de tal forma que tenemos 8. Para el nivel 3 es lo mismo, tenemos orbitales 3s, 3p y 3d. Tenemos 2 electrones en el orbital s, 6 en los orbitales p y 10 en los orbitales d. Por lo tanto, en el tercer nivel de energía tendremos 18. Para el cuarto nivel tendremos también 18, ya que tenemos orbitales s, orbitales p y orbitales d. Y finalmente para el quinto nivel tenemos 4 en los orbitales s y en los orbitales p. De tal forma que podemos dibujar este diagrama
dibujando círculos, los cuales van a indicar los niveles de energía. Tenemos que dibujar un núcleo y alrededor de él 5 anillos que van a representar los 5 niveles de energía. En cada anillo pondremos la cantidad de puntos necesarios que representarán los electrones. Por ejemplo, para el primer anillo, que sería el primer nivel de energía, el que está más cerca del núcleo, tenemos 2 electrones. Para el segundo nivel tenemos 8, para el tercer nivel 18, para el cuarto nivel también 18 y por último para el quinto nivel tenemos 4. Este último nivel energético, el quinto, es lo que nosotros conocemos como el nivel energético más externo y ahí está relacionado con los electrones de valencia que veremos más adelante. Entonces, a partir de la configuración electrónica también podemos obtener el diagrama de orbitales, que es la notación gráfica de la configuración electrónica. Entonces, para realizar el llenado de los diagramas de orbitales debemos de recordar que las cajas nos representan los orbitales y las flechas representan los electrones. Siempre que llenamos los orbitales debe de haber máximo 2 electrones por cada orbital, ya que eso nos dice el principio de exclusión de Pauli. Entonces, el llenado se hace de la siguiente manera. Vamos a escribir cada orbital y vamos a llenarlo con las flechas, primero con una que apunte hacia arriba y posteriormente una que apunte hacia abajo. Entonces comenzamos con el 1s2, dibujamos un orbital 1s y llenamos con 2 electrones, uno arriba y uno abajo. Después el 2s2 vamos a hacer lo mismo que en el orbital anterior. Para el 2p6 recordemos que para los orbitales p nosotros tenemos 3 tipos de orbitales p, cada uno con un número cuántico m diferente. Entonces en cada orbital 2p vamos a tener 2 electrones. Para llenar los orbitales p, como estos 3 orbitales tienen la misma energía, primero tenemos que llenarlos con una flecha hacia arriba los 3 y posteriormente cuando los 3 ya estén llenos debemos de regresar y aparear los electrones, según la regla de multiplicidad de Hund. Entonces, continuamos con el 3s de una forma a la que ya vimos el llenado. Para el 3p igual tenemos 3 orbitales p, los cuales llenaremos primero hacia arriba y posteriormente hacia abajo. Para el 4s hacemos lo mismo que para los orbitales s anterior. Y para los orbitales 3D, recordemos que en los orbitales D tenemos 5 orbitales de tipo D, en los cuales pueden caber 2 electrones en cada uno. Estos 5 orbitales son de misma energía, pero tienen una orientación en el espacio diferente. Por lo tanto, vamos a llenar primero los orbitales D, apuntando con flechas hacia arriba, primero los 5, y posteriormente vamos a regresar y rellenar con una flecha hacia abajo. Para los orbitales 4p hacemos lo mismo que para los orbitales p anteriores, lo mismo para los orbitales 5s y para los 4d continuamos con el llenado en los 5 orbitales, primero con una flecha hacia arriba y después con una flecha hacia abajo. Por último, en esta última parte, en el 5p2, debemos de recordar que los orbitales p tenemos de 3 tipos, entonces tendríamos 3 orbitales 5p. Y para el llenado, recordemos que primero debemos de llenar todos los orbitales con al menos un electrón. Sin embargo, aquí nosotros solo tenemos 2 electrones, por lo que solo podemos llenar un orbital 5p y el otro. No debemos de aparear estos electrones ya que el principio de máxima multiplicidad nos dice que primero debemos de llenarlos y ya cuando los 3 orbitales estén llenos podemos regresar a aparear. Por lo tanto, así quedaría el diagrama de orbitales para el estaño. Para escribir la configuración electrónica en notación kernel, lo que tenemos que hacer es tomar en cuenta que vamos a utilizar un gas noble. Si recordamos, para la notación kernel es una forma de abreviar más la notación simplificada. Entonces, ¿cómo hacemos la notación kernel? Debemos de tomar el gas noble, o bueno, nuestra base va a ser el gas noble que esté en el periodo anterior al periodo en donde está nuestro elemento. Nuestro elemento es el estaño que es 50, entonces estamos en el quinto periodo. Debemos tomar el gas noble del periodo anterior, es decir, del cuarto periodo. El gas noble del quinto periodo es el xenón. Entonces, debemos de tomar el que está arriba, que sería el criptón. Nosotros conocemos que el criptón tiene un número atómico de 36. Entonces, eso significa que en su configuración electrónica van a haber 36 electrones. Por lo tanto, nosotros solo debemos de seguir completando los demás orbitales de acuerdo al diagrama de Möller hasta que lleguemos a la cantidad de electrones que nos dice nuestro número atómico, que sería 50. Entonces, de 36 seguimos con 5s2, 38.
4d10, 48 y por último 5p2 para llegar a 50. Entonces, esta es una forma más abreviada de expresar la notación simplificada. Ahora, para el inciso número 5, para determinar los números cuánticos del electrón diferencial, debemos de tomar en cuenta que el electrón diferencial es el último electrón que nosotros colocamos en los orbitales. Entonces, este electrón es muy importante porque a nivel químico es el responsable de las propiedades químicas, tanto como la formación de enlaces y propiedades físicas de un elemento. Entonces, los números cuánticos generalmente se aplican a un electrón diferencial, pero podemos calcularlos para cualquier electrón que nosotros queramos. Entonces, a partir del diagrama de orbitales, nosotros vamos a obtener los números cuánticos, por lo que es necesario que para determinar los números cuánticos primero hagamos la notación simplificada de la configuración electrónica y posteriormente el diagrama de orbitales. Ahora, para determinar estos números cuánticos debemos recordar que son cuatro: el número cuántico principal n, el número cuántico azimutal L, el número cuántico magnético m y el número del spin s. Entonces, los primeros dos números cuánticos los obtenemos a partir del diagrama de orbitales. Entonces, debemos de localizar en dónde está nuestro electrón diferencial, que es el que te encierro aquí con rojo. Entonces, debemos de observar en qué orbital está. Si no nos damos cuenta, está en un orbital 5p. El número grande, el 5, nos indica el nivel energético, que es el número cuántico n. Por lo tanto, para este electrón, el número cuántico n es 5. Recordemos que el número cuántico puede tomar valores que van desde 1 a 7, que son los periodos en la tabla periódica. Por lo tanto, si nuestro n es igual a 5, recordemos que el número cuántico L va desde 0 a n-1, lo que quiere decir que nuestro número cuántico L iría de 0 a 4. Entonces puede tomar cualquiera de esos valores. ¿Cómo determinamos qué valor es el que tomó? A partir del tipo de orbital. Si tú recuerdas, para cada número nosotros teníamos una designación en letra. Para L igual a 0 sabemos que es un orbital S, para L igual a 1 un orbital P, para L igual a 2 un orbital D y para L igual a 3 un orbital F. Por lo tanto, en este caso nosotros vemos que está en un orbital 5P. Como está en el P, nosotros sabemos que L es igual a 1 y de esta forma vamos a determinar este número cuántico. Para los siguientes números cuánticos, en el caso de m, sabemos que m depende de L. Como nosotros determinamos en el número anterior que L es igual a 1, sabemos que m va a ir desde -1 a 1 pasando por 0. Entonces puede tomar tres posibles valores: -1, 0 y 1. Y esto te lo represento a través de estos tres orbitales. El primer guión es -1, el segundo, el que está en medio, es 0 y el tercer guión es 1. Entonces, para determinar m, debemos de ver en cuál de los tres guiones es que está colocado nuestro electrón. Si te das cuenta, está en el de en medio, que corresponde a 0, por lo tanto, el valor de m es igual a 0. Y por último, para determinar s, debemos de ver el sentido hacia el que apunta la flecha, el cual, en este caso, es positivo ya que apunta hacia arriba. Entonces, una vez determinados estos números cuánticos, podemos escribirlos dentro de un paréntesis y nos indica este conjunto, que serían 5 para n, 1 para L, 0 para m y más un medio para s. Ahora, como último inciso nos pide señalar y determinar los electrones de valencia. Como ya te había mencionado en el diagrama de Bohr, los electrones de valencia son los que están en la última capa. Entonces nosotros podemos ver que la última capa es el nivel energético 5. Entonces vamos a determinar cuántos electrones hay. Si nos damos cuenta, tenemos un orbital 5s y tres orbitales 5p. Entonces, para saber cuántos electrones de valencia hay, sumamos los superíndices, que sería 2 electrones más 2 electrones del orbital p. Entonces tendríamos 4 electrones de valencia. Estos los podemos representar a través del diagrama de orbitales. Entonces, esto lo vimos en el diagrama de la configuración electrónica. En este, entonces podemos observar que en el 5s está ocupado por 2 electrones, mientras que en el 5p está un electrón en el orbital 5p y otro en el orbital siguiente. Entonces, de esa forma determinamos que hay 4 electrones de valencia. Ahora, algo importante es que debes de conocer que hay ciertas excepciones a la configuración electrónica. Generalmente los átomos siguen el llenado de acuerdo al diagrama de Müller para su configuración electrónica, pero hay algunos elementos específicos que tienen alguna excepción. Por ejemplo, aquí te muestro dos ejemplos, los cuales serían el cromo y el cobre. Estas que te enseño aquí son las configuraciones teóricas.
Por ejemplo, para el cromo, primero veremos su configuración teórica. Si tú sigues el diagrama de Müller, tú deberías de llegar a la siguiente configuración electrónica. Sin embargo, experimentalmente se ha observado que hay una configuración electrónica que es energéticamente más favorable, la cual es la que te muestro a continuación. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Porque si nosotros dibujamos los diagramas de orbitales, podemos observar que en el caso de la configuración teórica, el orbital 4s tiene dos electrones, los cuales están apareados, mientras que los orbitales 3d hay cuatro que están llenos y uno que está vacío. Y en el caso de la configuración que se observa, la que se ha demostrado experimentalmente, podemos observar que el 4s está semilleno y los 5 orbitales d también están semillenos. Los orbitales generalmente son más estables cuando están o todos llenos o todos semillenos. Entonces, si comparamos, en el primer caso solo tenemos el orbital S lleno, pero los orbitales D no están semillenos por completo. En cambio, en la otra configuración podemos observar que tanto los orbitales S como los orbitales D están semillenos. Por lo tanto, esta configuración es energéticamente más favorable. Y algo similar ocurre con la configuración para el cobre. En el caso del cobre, si nosotros observamos, nos hace falta un electrón en un orbital 3D para que estos orbitales estén llenos. Entonces, en la configuración que se observa, la excepción es que uno de esos electrones que está en el orbital 4s pasa a un orbital 3D para que esta capa esté llena. ¿Por qué es más favorable esto? Porque si nosotros recordamos, la capa 3D es una capa más interna que la capa 4s. Entonces, es más estable que esta capa sea llenada primero a que se llene la 4s que tiene una mayor energía. Entonces, recordemos que, por ejemplo, el orbital 4s, como está semilleno, es estable y en el caso de las capas del orbital 3d están llenas, por lo que también le suma cierta estabilidad. Entonces, a partir de esas excepciones, por ejemplo, te planteo otro ejercicio. En este ejercicio te pido que determines los números cuánticos del electrón diferencial para la configuración más estable del cobre. Entonces, aquí está la configuración más estable, que es la que se observa, que es la de 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d10. Entonces, a partir de este diagrama de orbitales que te muestro, nosotros vamos a determinar los números cuánticos para el electrón que está en el último orbital 3d. Entonces, es este electrón que te encierro con rojo. Recordemos que el número cuántico principal toma valores desde 1 a 7. Entonces ese número nos lo va a dar el número grande en el que está el orbital donde está el electrón diferencial. Entonces observemos que está en un orbital 3D. Por lo tanto, n va a ser igual a 3. Para L, nosotros tenemos valores que van desde 0 hasta 2, porque nuestro número cuántico n es 3. Entonces, observamos que cayó en un orbital de tipo D y sabemos que para un orbital D, L es igual a 2. Entonces, estos son los primeros valores para los primeros dos números cuánticos. A continuación, para los números cuánticos m y s, vamos a hacer lo mismo que en el ejemplo anterior. Entonces, sabemos que m depende de L. Y como L fue igual a 2, nosotros tenemos valores de m que van desde -2, -1, 0, 1 y 2. Y en este caso debemos de observar en qué valor cae. Recordemos, empezamos la numeración a partir del orbital que va desde la izquierda y terminamos en la derecha. Entonces empezamos con -2, -1, 0, 1 y 2. Si observamos, el electrón que tenemos nosotros cae en el orbital al cual designamos como 2. Entonces su valor del número cuántico m va a ser 2. Y para el caso del spin, observamos que la flecha apunta hacia abajo, por lo que el spin va a ser negativo, va a ser -1/2. Entonces, para el cobre, su conjunto de números cuánticos para ese electrón diferencial va a ser 3, 2, 2, -1/2. Hasta ahora hemos hablado acerca de la configuración electrónica y la distribución de esos electrones en los diferentes orbitales. Hemos dibujado diagramas de orbitales y también hemos hablado acerca de diferentes modelos, pero ahora quiero mostrarte este simulador en el cual podremos ver de una forma más gráfica cómo es que se ve realmente un átomo, porque cuando comenzamos a estudiar configuración electrónica y estructura atómica, vemos varios dibujos, pero no tenemos la idea de cómo es que se vería realmente esos orbitales y esos electrones distribuidos en ellos. Entonces, mira,
En este simulador aparece, por ejemplo, este esquema para un orbital S. Aquí aparece un orbital P, un orbital de tipo D y un orbital también de tipo F. Entonces, vamos a ver las configuraciones electrónicas de algunos elementos y cómo es que se distribuyen en estos orbitales. Entonces aquí nos dice que pues tenemos tres orbitales de tipo P. Superpuestos se verían así. Recordemos que cada uno de ellos tiene la misma energía, pero su número cuántico m es distinto. Entonces su orientación en el espacio es diferente. Y bueno, para el caso de los orbitales D es lo mismo. Tenemos 5, los cuales tienen la misma forma, pero su distribución en el espacio, en estos ejes, es diferente. Podemos observar aquí algunos de ellos. Mira, este tiene una forma bastante particular. Y bueno, vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, esta es la configuración electrónica del helio. Es un orbital S que tiene 2 electrones, con un spin para arriba y un spin para abajo, como ya lo hemos visto. En el caso del berilio, observemos que tenemos un orbital 1s, el cual es la esfera más pequeña, la que está en el centro, y una esfera más grande que representa el orbital 2s. En este último orbital 2s vemos esos 2 electrones con un spin hacia arriba y un spin hacia abajo. A continuación, en el carbono, podemos observar que la configuración electrónica nos indica aquí los orbitales de tipo P. Entonces tenemos un orbital 1s, que es la esfera que está en el centro, el orbital 2s, que es la esfera que está de un tamaño mayor, y los 3 orbitales P, que son estos lóbulos de color morado. Observa para el oxígeno que tienen los mismos orbitales, pero los electrones están acomodados en diferente forma. Para el neón podemos observar cómo sus capas están llenas. Y ahora para el magnesio observamos que ya tenemos un orbital de tipo 3s. Entonces cada esfera de color rojo es un orbital S, y vemos cómo dentro de cada una, cada vez que aumentamos el valor de n, es decir que el nivel energético es mayor, los orbitales S cada vez se hacen esferas más grandes, que contienen a todos los orbitales anteriores. Para el caso del argón, que ya tenemos orbitales de tipo 3s y 3p, podemos observar cómo, a diferencia de los orbitales 2p, los orbitales 3p son mucho más grandes. Entonces, puedes observar los diferentes orbitales s y p y los electrones en los que están distribuidos la configuración del argón. Para el caso del calcio, ya tenemos un orbital 4s, que es esta esfera más grande que podemos observar. Para el titanio, aquí ya podemos empezar a ver los orbitales de tipo D, que son esos orbitales verdes. Si te das cuenta, cada que avanzamos y la configuración electrónica se vuelve más compleja, también sus orbitales son más complejos. Y puedes observar cómo todos esos orbitales se superponen para describir esta distribución electrónica. Continuamos con algunos ejemplos más. Por ejemplo, para el cromo, que recordemos que el cromo tiene una excepción en su configuración electrónica, pero aquí te muestra la configuración teórica. Para el caso del hierro, podemos observar. Y por último nos muestran el caso del zinc, en el cual pues vemos ya todos los orbitales superpuestos. En este caso, este simulador no tiene un ejemplo para orbitales F, pero podrías imaginarte que sería muy similar, solo que con los orbitales de color amarillo que te mostré al principio superpuestos. Entonces, te muestro esta herramienta para que tengas una mejor visualización sobre cómo es que se ve un átomo realmente, porque nosotros siempre lo hemos dibujado como si fuera un diagrama del sistema solar. Sin embargo, acercándonos un poco más a la realidad, aunque este modelo no es totalmente exacto, así es como se vería más o menos la distribución de esos electrones en un átomo. Espero que el video te haya sido de ayuda y que tengas un bonito día.